Capítulo 58. El latido de la piedra. El murmullo constante de los ríos que corrían a ambos lados del camino rompía la quietud, lo suficiente como para aliviar la presión que el abismo imponía en cada respiración. Era un sonido irregular, profundo, como si el agua se deslizara por grietas antiguas, invisibles. No ofrecía seguridad real, pero la sensación de no estar completamente rodeados por el vacío era suficiente para permitirles bajar, apenas, la guardia. Aún así, ninguno caminaba despreocupado. El recuerdo de las serpientes de agua seguía presente, la forma en que habían surgido desde los laterales, silenciosas, letales, sin previo aviso. Desde entonces, cada uno mantenía una parte de su atención fija en la oscuridad que flanqueaba el camino, esperando, casi con certeza, que algo volviera a emerger, pero nada emergió. El grupo avanzó durante largo tiempo sin interrupciones. El sendero, estrecho pero transitable, continuaba entre los dos cauces como una franja de piedra que se negaba a ceder ante la erosión. Poco a poco, casi sin que lo notaran al principio, los ríos comenzaron a separarse del camino. Primero fue una desviación leve, luego una inclinación más marcada, hasta que finalmente ambos cursos de agua desaparecieron, introduciéndose en aberturas oscuras en los muros de piedra, como si el propio abismo los reclamara de nuevo en sus entrañas. El sonido persistió unos instantes más, debilitándose, y luego se extinguió. El silencio regresó, denso y pesado. Durante un instante, el grupo continuó avanzando como si el sonido aún los acompañara. Pero cada paso confirmaba lo contrario. El eco ya no encontraba con qué mezclarse. El vacío lo devolvía intacto. El camino continuaba, pero ahora descendía con mayor claridad. La inclinación era constante, firme, y cada paso los llevaba más profundo, más lejos de cualquier punto que pudiera recordar la superficie. La luz de los cristales incrustados en las paredes, que hasta entonces había sido irregular pero suficiente, comenzó a escasear. Uno a uno, fueron desapareciendo, hasta que no quedó ninguno. Las sombras no avanzaban de golpe. Se cerraban poco a poco, ocupando los espacios entre los últimos reflejos, como si esperaran su momento. La oscuridad los envolvió por completo. Dren fue el primero en detenerse lo suficiente como para ajustar el cristal élfico que llevaba colgado del cuello. Una luz tenue, azulada, se expandió a su alrededor, seguida por otras, cuando el resto del grupo hizo lo mismo. Pequeños puntos de claridad en medio de la negrura, insuficientes para iluminar el entorno, pero suficientes para seguir avanzando. La luz no se expandía más allá de unos pocos pasos. Todo lo demás quedaba suspendido, insinuado, nunca revelado. El aire se sentía distinto, más frío, más quieto. Como si el lugar en el que se encontraban no hubiese sido perturbado en siglos. Alden sintió el cambio antes de comprenderlo. Un latido, al principio leve, luego más claro, no provenía del entorno, provenía de él, de su pecho. Del lugar donde la marca descansaba bajo la piel, el calor se acumuló lentamente, extendiéndose desde el centro hacia afuera, como brasas que despertaban después de haber permanecido dormidas demasiado tiempo. No era dolor, pero tampoco era comodidad. Era urgencia. Alden no disminuyó el paso. Al contrario. Sin darse cuenta, comenzó a avanzar con mayor decisión, como si el camino frente a él ya no necesitara ser descubierto, sino simplemente recorrido. ¿Cómo sabemos que vamos en la dirección correcta?, preguntó Doran en voz baja. Había inseguridad en su tono. No miedo abierto, pero sí la inquietud de quien sabe que no tiene referencias, que todo a su alrededor es indistinguible. Alden no se detuvo. Lo estamos. No hubo duda en su respuesta, ni vacilación. Solo certeza. Nadie respondió de inmediato.
Liana y Sera intercambiaron una breve mirada. No dijeron nada. Ambas habían visto ese mismo gesto antes. Esa misma forma de hablar, como si Alden no estuviera deduciendo, sino recordando o escuchando. Lutara avanzaba a su lado, silenciosa, su andar firme y constante, como si compartiera la misma convicción. El ritmo del grupo cambió. Alden comenzó a separarse ligeramente del resto. No lo suficiente como para perderlos de vista, pero sí lo bastante como para marcar una diferencia. «Despacio», dijo Dren desde atrás. «Este lugar ya nos demostró que no perdona errores». Alden no respondió. Siguió avanzando, como si detenerse fuera más difícil que continuar. Kael apoyó una mano en el hombro de Doran mientras caminaban. Un gesto breve, pero suficiente. La herida en su costado, causada por la cola del Murkas días atrás, aún no había sanado por completo. Doran asintió apenas. Había sido su error el que los había separado en aquel momento. Su prisa, su impulso. La culpa no se había ido. Seguía ahí, pesando más que la armadura que llevaba. El camino continuó descendiendo. ¿Durante cuánto tiempo? Ninguno lo habría sabido decir. Hasta que, sin previo aviso, el espacio se abrió. El sendero desembocó en una cavidad amplia. Mucho más amplia de lo que cualquiera habría esperado en aquel punto. El cambio fue abrupto. El sonido de sus pasos dejó de rebotar en cercanía y se perdió en una profundidad que no podían medir. La oscuridad seguía siendo casi total, pero el aire se sentía distinto. Más abierto, menos comprimido. Alden se detuvo. «Es aquí». Kael frunció el ceño. «¿Qué?» «¿Dónde está la reliquia?» Liana dio un paso al frente. «¿Estás seguro?» Alden no apartó la vista del interior de la estancia. «Puedo sentirlo». No añadió nada más. No hizo falta. Uno a uno, todos tomaron un segundo cristal élfico, aumentando la luz que los rodeaba. No era suficiente para iluminar toda la cavidad, pero sí para permitirles avanzar sin perderse entre las sombras. Se dispersaron, no demasiado, lo suficiente para cubrir más terreno. El suelo era irregular, cubierto de polvo acumulado durante años, tal vez siglos. Las paredes, lejanas en algunos puntos, parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. No había rastros de tránsito reciente, ni señales de vida. Solo piedra. Y silencio. «Aquí», dijo Sera desde el centro de la estancia. Su voz fue suficiente. Los demás se acercaron rápidamente. En el suelo, parcialmente cubiertos por una fina capa de polvo, yacían los restos de lo que alguna vez había sido una armadura enana. Junto a ella, una corona. Doran fue el primero en arrodillarse. Sus manos, firmes pese a la emoción que comenzaba a reflejarse en sus ojos, retiraron el polvo con cuidado, revelando el metal oscuro, trabajado con precisión, y el símbolo grabado en el pecho. Un hacha sobre un yunque. No había duda. Doran no respiró durante un instante. «Es...» Su voz se quebró ligeramente. «La armadura de Durbak». Tomó la corona con ambas manos, elevándola apenas. Sus ojos se humedecieron. «Nunca pensé que...» No terminó la frase. No hacía falta. Alden no miraba la armadura, ni la corona. Su atención estaba en otro punto. Más adelante. En el centro de la cavidad. Una formación de roca emergía del suelo, irregular, como si hubiese sido empujada hacia arriba desde las profundidades. Y en ella, clavada, un hacha. No era como ninguna que hubiese visto antes. El metal no reflejaba la luz de los cristales. La absorbía y la devolvía en un brillo tenue, casi imperceptible, como brasas ocultas bajo la superficie. Alden dio un paso, luego otro. El resto de las voces se desvanecieron. Kael se acercó desde un costado.
No encontré nada más. Dren llegó poco después. Hay una abertura al fondo, dijo. Parece conectar con uno de los ríos. Sigue por debajo de la roca. Alden no respondió. No los escuchaba. Su mirada estaba fija en el hacha. Un pulso recorrió su pecho. Intenso, inconfundible. Por un instante, el mundo a su alrededor se desdibujó. Y entonces lo vio. Un enano, cubierto de sangre. De pie frente a aquella misma roca. El hacha en sus manos. Un golpe. La hoja penetrando la piedra. El eco. No como repetición. Como respuesta. Un sonido lejano. Pesado. La certeza de que algo había escuchado. La visión cambió. Una mujer. La había visto antes. Cabello oscuro. Ojos verdes. Sostenía a un niño en brazos. Un hombre la rodeaba con un brazo, mirándola con una expresión que Alden no alcanzaba a comprender del todo. No era tristeza, no era miedo. Era algo más profundo. Más definitivo. La imagen se desvaneció. Alden parpadeó. El mundo regresó. El hacha vibró, no de forma visible, pero lo sintió. Como un latido que no le pertenecía. Avanzó. «Espera», dijo Kael interponiéndose. «Puede haber una trampa». Kael se acercó primero. Extendió la mano, agarró el hacha, tiró. Nada. Apretó los dientes y lo intentó con ambas manos. El metal no se movió. «Está fija». «Déjame», dijo Dren. Se colocó a su lado. Ambos tiraron con fuerza. El hacha no cedió, ni un milímetro. Alden se acercó, sin prisa, sin duda. Extendió la mano. Sus dedos se cerraron alrededor del mango. El contacto fue inmediato. El pulso en su pecho se alineó con la vibración del metal. Un instante, solo uno. Y entonces, el hacha se liberó. Cayó al suelo con un estruendo seco que resonó en toda la cavidad. Kael y Dren intercambiaron una mirada breve. «Intenta levantarla», dijo Dren. Kael asintió, se inclinó, la agarró y tiró. El arma apenas se elevó del suelo. Sus músculos se tensaron. «Pesa demasiado». Dren lo intentó con él. Entre ambos lograron levantarla apenas unos centímetros. «No es normal», murmuró Dren. Lyanna observó la escena. «Dásela a Alden». Kael lo miró. Luego soltó el hacha con cuidado. Alden la tomó. El peso estaba ahí. Pero no era tan imposible como había parecido. Era manejable, no ligero, pero tampoco insoportable. La sostuvo un instante. Luego miró a Doran. «Tómala». Doran dudó. «¿Yo?» Alden asintió. Doran dejó la corona a un lado y se acercó. Sus manos rodearon el mango. El peso fue inmediato. Real. Más de lo que había esperado. Pero no lo soltó. Apretó los dientes. Y la levantó. Sus brazos temblaron apenas. Ajustó su postura. La sostuvo. Sera habló en voz baja. «Se dice que el hacha eligió a Durbak. Que solo él pudo usarla realmente». Doran no apartó la vista del arma. Respiró hondo. Por un momento, no dijo nada. Alden lo observaba. Quieto, como si aguardara algo más. El silencio se extendió. Lyanna desvió la mirada. Sera no. No ocurrió nada. Doran levantó la mirada. Había emoción contenida en sus ojos. «Puedo con ella». Alden asintió lentamente. «Entonces llévala». Doran sostuvo el hacha con más firmeza. «No le fallaré». Dren dejó escapar una breve risa. «Bien, ya tenemos lo que vinimos a buscar. Ahora solo queda volver sin morir en el intento». Lyanna le dio un golpe ligero en el hombro. «Siempre tan optimista». Algunos sonrieron. El momento, breve, pero real. Lo habían conseguido.
Estaban vivos. Alden inhaló. ¡Nos vamos! Se detuvo, un sonido seco, pesado. 2 golpes resonaron en la cavidad. El aire se volvió denso. «¡Eso!», murmuró Kael. «Está cerca». Silencio. Luego. 2 golpes más fuertes, más próximos. Demasiado cerca. El eco no se comportó como antes. Se deformó, como si la piedra misma no quisiera repetirlo. Pasos, pesados, arrastrándose, acercándose por el mismo pasaje por el que habían entrado. Alden desenvainó sus espadas. Sera tensó el arco. Lyanna alzó a Belis. Dren sacó sus dagas. Kael levantó su escudo. Lutara gruñó. Doran apretó el mango del hacha. Sus dedos se tensaron. «Padre», murmuró, «dame la fuerza». Las sombras en la entrada se movieron. Una silueta enorme se recortó contra la oscuridad. Y entonces el Murkhas emergió.